Siempre pensé que las amistades importantes llegan sin hacer ruido. No entran de golpe, no se anuncian, no prometen nada. Simplemente aparecen y, cuando te das cuenta, ya son parte de tu rutina. Por eso nunca fui de tener muchos amigos. Prefería pocos, pero reales. Personas con las que pudiera estar en silencio sin sentirme incómoda. Durante casi toda la preparatoria, esa persona fue Iván. Iván no era solo mi mejor amigo, era mi punto de referencia. Si algo me salía mal, era a quien le escribía primero. Si algo me hacía reír, era con quien quería compartirlo. Nos conocíamos tan bien que a veces bastaba una mirada para entender qué estaba pasando por la cabeza del otro. No necesitábamos estar juntos todo el tiempo para sentirnos cerca. Por eso, cuando Iván me dijo que quería presentarme a alguien nuevo, no lo dudé. Si venía de él, asumí que era alguien confiable. Recuerdo que me dijo algo como: creo que te va a caer bien. Es tranquilo. No es como los demás. No parecía gran cosa en ese momento. Solo una persona más. Un hombre nuevo que, según yo, no iba a cambiar nada. Ese fue mi primer error, subestimar lo que estaba a punto de empezar. Conocí a Samuel un martes cualquiera, después de clases. No hubo una presentación formal ni un momento especial. Simplemente se sentó con nosotros y empezamos a hablar. Lo primero que noté fue que escuchaba de verdad. No esperaba su turno para hablar, no interrumpía, no intentaba destacar. Eso, en un lugar donde todos compiten por atención, se sentía raro y agradable. Los primeros días fueron normales. Conversaciones cortas, bromas ligeras, comentarios sobre tareas y maestros. Nada fuera de lo común. Pero poco a poco, Samuel empezó a integrarse más. Iván lo invitaba a sentarse con nosotros, a caminar después de clases, a hacer trabajos juntos. Sin planearlo, se formó un grupo. No uno de esos grupos grandes y ruidosos que siempre están llamando la atención, sino algo más pequeño. Más silencioso. Más íntimo. Éramos 3 personas compartiendo tiempo sin sentir que había que llenar cada segundo con palabras. Me gustaba eso. Con el paso de las semanas, empecé a notar detalles. Samuel se acordaba de cosas que yo decía al pasar. Preguntaba cómo me había ido en exámenes que había mencionado días antes. Me escuchaba sin juzgar. Y eso, para alguien como yo, significaba mucho. Ahí fue cuando empezó el conflicto interno que no quise aceptar. Samuel me empezó a gustar. No fue inmediato. No fue intenso. Fue como una sensación constante, discreta, que se colaba en mis pensamientos sin permiso. Me sorprendía esperando que llegara para hablar, preguntándome qué iba a decir, prestándole más atención de la que debería. Nunca lo conté. Ni a Iván. Ni a nadie. Me repetía que no tenía sentido. Que solo era una confusión. Que no valía la pena arriesgar una amistad que apenas estaban haciendo. Además, no sabía si Samuel sentía algo parecido. Y preferí quedarme con la duda antes que con el rechazo. Durante un tiempo, todo funcionó. O al menos eso parecía. La primera señal de que algo estaba cambiando fue casi imperceptible. Un comentario fuera de lugar. Un silencio que duró un poco más de lo normal. Una mirada que se evitó. Cosas pequeñas que, individualmente, no significaban nada, pero juntas empezaban a pesar. Iván y Samuel comenzaron a discutir. Al principio no era directo. Eran desacuerdos disfrazados de bromas. Luego, desacuerdos reales. Hasta que un día, Iván me dijo que habían tenido una pelea. No quiso entrar en detalles. Solo me dijo que había cosas de Samuel que no le daban confianza. Que sentía que no estaba siendo honesto. Que había actitudes que no le gustaban. Cuando hablé con Samuel, la historia fue otra. Según él, Iván exageraba. Decía que siempre había sido posesivo, que no le gustaba compartir, que hacía dramas donde no lo sabía. Yo escuché ambas versiones. Y decidí no elegir. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto.
que no tenía por qué tomar partido. Que podía seguir siendo amiga de los dos sin involucrarme en su conflicto. Hoy sé que esa decisión fue clave para todo lo que vino después. La relación entre Iván y Samuel no se arregló. Al contrario, se rompió del todo. Dejaron de hablarse. Dejaron de coincidir. Dejaron de mirarse. Y yo quedé justo en medio. Intenté mantener las cosas separadas. Con Iván seguí igual. Con Samuel traté de conservar la amistad. Pero algo ya estaba mal. El ambiente se sentía tenso, forzado. Ya no éramos tres. Éramos dos relaciones frágiles sostenidas por mi silencio. Fue entonces cuando Samuel empezó a cambiar conmigo. Al principio pensé que era mi imaginación. Mensajes más cortos. Respuestas tardías. Menos interés en conversar. Luego, silencios completos. Días sin contestar. Miradas esquivas en la escuela. Hasta que un día, simplemente, dejó de hablarme. Sin explicación. Sin discusión. Sin cierre. Un día estaba ahí. Al siguiente, no. Recuerdo lo confundida que me sentí. Pensé que había hecho algo mal sin darme cuenta. Repasé conversaciones, gestos, palabras. Pensé que mis sentimientos se habían notado. Pensé que había sido incómoda. Pensé que, de alguna forma, lo había arruinado todo. No sabía que ese silencio no era el final. Era solo el comienzo. Al principio pensé que el silencio de Samuel era algo temporal. Me decía a mí misma que tal vez necesitaba espacio, que tal vez estaba pasando por algo personal, que no todo tenía que ver conmigo. Me aferré a esa idea porque aceptar cualquier otra cosa implicaba enfrentar una realidad que no estaba lista para procesar. Los primeros días sin hablar fueron incómodos. Me cruzaba con él en los pasillos y fingía no verlo, porque no sabía qué cara poner. A veces nuestras miradas se encontraban por un segundo, y luego él desviaba la vista como si yo no existiera. Eso dolía más que una discusión abierta. Iván notó el cambio de inmediato. Me preguntó qué estaba pasando, por qué Samuel ya no se acercaba, por qué parecía tan distante. Yo no supe qué decir. No quería meterlo más en el conflicto, así que minimicé todo. Dije que probablemente era solo una etapa rara, que ya se pasaría. Pero no se pasó. Con el tiempo, empecé a sentir algo que no había sentido antes, incomodidad constante. No importaba dónde estuviera, siempre tenía la sensación de que alguien me observaba. A veces levantaba la mirada y Samuel estaba ahí, mirándonos desde lejos. No decía nada. No se acercaba. Solo miraba. Al principio pensé que era coincidencia. Luego dejó de parecerlo. Empezaron a llegar comentarios. No directamente a mí, sino a través de otras personas. Alguien me preguntó si era verdad que hablaba mal de Samuel. Otra persona insinuó que Iván y yo nos burlábamos de él. No entendía de dónde venía eso. Nunca había dicho nada malo. Nunca había planeado nada. Cuando pregunté de dónde habían salido esas ideas, nadie quiso decirme quién las había dicho primero. Solo repetían lo mismo. Es lo que se dice. Ese fue el momento en el que empecé a sentir miedo de verdad. Iván estaba molesto. Decía que Samuel estaba inventando cosas, que estaba tratando de poner a la gente en nuestra contra. Yo quería creer que todo era un malentendido gigante, algo que se podía aclarar con una conversación. Pero Samuel seguía sin hablarme. Un día, alguien me mostró algo que todavía recuerdo con demasiada claridad. Era una foto mía y de Iván, sentados juntos en una banca de la escuela. No era una foto especial. No estábamos haciendo nada raro. Solo hablando. Lo inquietante era que yo no sabía que esa foto existía. No recordaba a nadie tomándola. No recordaba haber posado. No recordaba nada. Esa foto había sido tomada desde lejos. Luego aparecieron más. Fotos caminando por los pasillos, fotos sentados en el patio, fotos que parecían completamente normales, pero que alguien estaba guardando. Alguien que no nos lo había dicho.
Alguien que las usaba para reforzar una narrativa que no era real. Samuel. Cuando entendí eso, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía fingir que era un simple conflicto de amistad. Esto ya no era incomodidad. Esto ya no era enojo. Esto era acoso. Empecé a cambiar mi comportamiento sin darme cuenta. Caminaba más rápido. Evitaba ciertos pasillos. Me sentaba siempre con gente alrededor. Dejé de quedarme sola. Vivía con una tensión constante en el cuerpo, como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. Iván me dijo que tenía que poner un alto. Que no era normal. Que no estaba bien. Yo lo sabía, pero seguía sin hacerlo. ¿Por qué? Porque seguía sintiendo culpa. Una parte de mí seguía creyendo que todo esto era consecuencia de algo que yo había hecho mal. Que si no me hubiera acercado tanto. Que si no me hubiera gustado. Que si no hubiera intentado mantener la amistad después de la pelea. Me culpaba por cosas que nunca hice en voz alta. El acoso no era siempre evidente. A veces era sutil. Comentarios indirectos. Mensajes ambiguos. Presencias incómodas. Otras veces era más directo, miradas fijas, acercamientos innecesarios, intentos de llamar mi atención sin hablarme realmente. Samuel nunca me confrontó. Nunca me dijo nada claro. Todo era pasivo-agresivo, silencioso, confuso. Y eso lo hacía peor, porque no había nada concreto que pudiera señalar y decir esto es el problema. Mientras tanto, la gente empezaba a mirarme distinto. No todos, pero sí algunos. Notaba cómo cambiaban las conversaciones cuando llegaba. Como ciertos silencios se alargaban demasiado. Como algunas personas evitaban tocar ciertos temas conmigo. Yo me sentía aislada, incluso estando rodeada de gente. Iván se volvió mi único punto de apoyo real. Él estaba convencido de que Samuel estaba mintiendo, manipulando, proyectando cosas que no eran reales. Me decía que no tenía nada que disculpar, que no había hecho nada malo. Pero yo seguía dudando. Con el paso de los meses, empecé a normalizar el miedo. Normalicé mirar por encima del hombro. Normalicé pensar 2 veces antes de sentarme en algún lugar. Normalicé la idea de que alguien estuviera observándonos. Eso fue lo más triste de todo, darme cuenta de lo rápido que una persona puede acostumbrarse a vivir incómoda. Llegaron los últimos meses de preparatoria. El ambiente era extraño. Todos hablaban de graduación, de despedidas, de lo que venía después. Yo solo contaba los días para que todo terminara. Para ya no tener que ver a Samuel. Para ya no sentirme observada. Aún así, algo dentro de mí seguía buscando cierre. Seguía pensando que, tal vez, si hablábamos, si aclarábamos las cosas, todo se podía arreglar. Seguía creyendo que una conversación honesta podía borrar meses de incomodidad. Esa esperanza fue la que me llevó a tomar una decisión que cambiaría cómo vería todo después. Decidí confrontarlo. No para pelear. No para acusar. Sino para entender. No sabía que estaba a punto de enfrentarme a alguien que no quería entender nada. Decidí hablar con Samuel el último día de clases. No fue una decisión impulsiva. La pensé durante noches enteras. Practiqué lo que iba a decir, imaginé respuestas, preparé argumentos y hasta posibles silencios incómodos. En mi cabeza, la conversación tenía que ser tranquila, madura, honesta. Yo solo quería cerrar ese capítulo antes de irme de la preparatoria. No quería cargar con eso a la siguiente etapa de mi vida. Lo encontré sentado solo, cerca del área donde solíamos juntarnos los tres cuando todo parecía normal. Esa imagen me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento dudé. Pensé en darme la vuelta, en dejarlo así, en seguir adelante sin decir nada. Pero ya estaba ahí. Me acerqué y dije su nombre. Samuel levantó la mirada lentamente. No parecía sorprendido de verme. No parecía molesto. Tampoco aliviado. Tenía una expresión neutra, casi vacía. Eso me puso más nerviosa que cualquier reacción exagerada. Le pedí hablar.
Aceptó. Nos movimos a un lugar un poco más apartado. El silencio era pesado. Yo sentía el corazón acelerado, como si estuviera a punto de confesar algo terrible, aunque no sabía exactamente qué. Fui yo quien empezó a hablar. Le dije que sentía como habían terminado las cosas. Le dije que me dolía haber perdido su amistad. Le dije que nunca fue mi intención lastimarlo, ni tomar partido, ni hacerle sentir que no importaba. Incluso, le pedí perdón. Ahí fue cuando entendí lo equivocada que estaba. Samuel no reaccionó como alguien a quien le están pidiendo disculpas. No hubo alivio. No hubo comprensión. No hubo intención de resolver nada. Lo que hubo fue una lista. Una lista de cosas que, según él, yo había hecho. Cosas que nunca pasaron. Intenciones que nunca tuve. Conversaciones que nunca existieron. Me habló como si yo hubiera sido la villana desde el inicio. Como si todo lo que había ocurrido fuera culpa mía y de Iván. Mencionó las fotos. No como una confesión, sino como una justificación. Dijo que necesitaba pruebas. Que nadie le creía. Que tenía que demostrar que algo raro pasaba entre nosotros. Que él solo estaba protegiéndose. Escuchar eso me heló la sangre. No porque fuera convincente, sino porque era absurdo. Yo no sabía qué decir. Mi disculpa se sentía ridícula en ese momento. Estaba pidiendo perdón por cosas que él había inventado. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Por primera vez desde que todo empezó, dejé de dudar de mí. Le dije que lo que había hecho no estaba bien. Que inventar historias, tomar fotos sin permiso, hacer comentarios para aislar a las personas, no era normal ni justificable. Le dije que yo no le debía una disculpa, que si alguien tenía que reconocer errores, era él. Samuel se cerró por completo. No gritó. No discutió. Simplemente se negó a aceptar cualquier responsabilidad. Todo lo que yo decía, él lo desviaba. Todo lo que señalaba, lo minimizaba. No había espacio para diálogo porque él no quería uno. Ahí entendí algo muy duro: no todas las personas quieren resolver conflictos. Algunas solo quieren tener la razón. La conversación terminó sin un acuerdo. Sin un perdón real. Sin un cierre bonito. Terminó con una distancia definitiva y con una verdad que me costó aceptar. Yo nunca iba a obtener la disculpa que esperaba. Ese mismo día fue la graduación. Todos sonreían. Todos se despedían. Todos hablaban de futuros brillantes. Yo estaba ahí, físicamente presente, pero emocionalmente agotada. Iván estuvo conmigo todo el tiempo. No me preguntó detalles. No hizo falta. Sabía que algo no había salido bien. Cuando finalmente salimos de la escuela por última vez, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por dejar atrás un lugar que se había vuelto incómodo. Tristeza por cómo terminaron cosas que alguna vez significaron mucho. Con el tiempo, entendí la lección más importante de toda esta historia. Aprendí que pedir perdón no siempre te hace la persona más madura. A veces, te hace la persona que se culpa de más. Aprendí que no todos los conflictos se arreglan hablando, porque no todos están dispuestos a escuchar. Y aprendí que no es tu responsabilidad cargar con las inseguridades, mentiras o acciones de alguien más. Durante mucho tiempo me pregunté qué habría pasado si nunca me hubiera gustado Samuel. Si nunca hubiera intentado mantener la amistad. Si hubiera puesto límites antes. Pero esas preguntas no cambian nada. Lo único que importa es lo que aprendí después. Hoy sé reconocer señales que antes ignoraba. Hoy sé que la incomodidad constante no es normal. Hoy sé que una amistad sana no te hace sentir miedo, culpa o duda de ti misma. Y, sobre todo, hoy sé que no fui estúpida por pedir perdón. Fui humana. Pero también sé que estuvo bien darme cuenta, aunque fuera tarde, de que yo no era quien tenía que disculparse.